Tras tantos años de mantenerse un poco lejos del mundo del manga y del anime en general, el mangaka Tite Kubo, luego de haber terminado su obra magna conocida como Bleach y luego de haber creado un one-shot de nombre Burn the Witch, era cuestión de tiempo para que éste se le diera la oportunidad de crear una nueva obra. En esta ocasión, tomando el one-shot Burn the Witch y creando una historia completamente nueva. Y déjame decirles que, pese a que el título de este video dice interesante, a mi parecer es una buena obra, pese a su corta cantidad de capítulos. Y en este video intentaré explicar los motivos por los cuales me parece una buena obra e interesante por la proposición que esta misma nos da con respecto a otras obras de su mismo género. Además de eso, también tomaré en cuenta el one shot del mismo nombre, ya que podremos considerarlo parte de la misma historia, ya que esta nos muestra una parte de la historia bastante importante para entender todo el desarrollo que se le dará a esta nueva obra. Los puntos a tener en cuenta son la historia que la misma nos presenta y el cómo se estructura, luego serían los personajes y cómo se establecen en la obra y el cómo lo hacen, para finalmente hablar con respecto al antagonista de la misma. Más que nada intentaré explicar el cómo funciona en la obra y quiero destacar que, al ser pocos puntos de vista, intentaré lo mejor posible explayarme lo suficiente para que ustedes entiendan mi postura. Y debo remarcar que todo lo que diré de la obra es solo mi opinión, y si estás en desacuerdo conmigo, decime lo que pensás abajo en los comentarios, siempre con respeto. Además de remarcar que todo lo que diré será con spoilers para que uno pueda entender mi postura a la hora de hablar de esta nueva obra. Ahora sí, empecemos. La historia que nos plantean en esta ocasión es completamente diferente a la obra de Bleach, mezclando el concepto de brujas y dragones con cuentos de hadas clásicos, y esto nos da una historia que podremos considerar única. Claro que esto tiene ciertos detalles los cuales considero yo negativos, pero pese a eso, la obra toma su tiempo para contarte las cosas y, por qué no, dejarte sus misterios e introducirte en conceptos nuevos, de los cuales debo destacar que funcionan enormemente para meterte más en el trasfondo de esta nueva obra. Y si bien en 4 capítulos puede introducirte a la historia de una manera acelerada, cosa que ocurre en este manga, a veces se toma su tiempo para explicarte estas cosas, y más que nada para que no te quedes pensando, y eso se debe a la estructura que esta misma nos da, ya que el capítulo nos da un momento leve de acción, luego algo de información y finalmente acción casi hasta el final del capítulo, para a veces dejarte con un cliffhanger. Aunque hay algo que hace bien esta nueva obra, pero no en el manga, sino que en su adaptación a película, la cual logra condensarlo todo y darte algo bastante bueno, pero que al mismo tiempo uno se confunde porque estos omiten cosas de la obra que a mi parecer sí debieron estar, aunque es entendible porque esto es una adaptación a una película, y es entendible porque se debieron quitar esas partes, ya que una adaptación a serie podría ser mucho más extensa y podría ser mucho más explicativa en ese sentido. Aunque esta apenas fue anunciada, espero que se eleve mucho más estas cosas que nos dan y que ayuden al espectador, porque toda información que nos dan es valiosa. Aunque la historia no se desarrolla mucho pese a que solo tiene 4 capítulos, te da lo justo y lo necesario para que la obra se siga desarrollando en algo que se le ve muchísimo futuro. Y antes de hablar sobre los personajes debemos hablar del dibujo, algo que no mencioné en un inicio. El dibujo de esta obra es realmente bueno, y no se nota el paso del tiempo de Tite Kubo. Aclaro una cosa, al yo no haber visto Bleach no conozco mucho del autor ni tampoco conozco sus errores en estas obras, pero he de destacar que en Burn the Witch logró crear una estructura bastante buena. No se siente pesada, no se siente tan acelerada en algunas veces sí y algunas veces no, y eso es lo único que yo podría cambiar de él, pero el dibujo es algo que se mantiene. Y he de destacarlo, Tite Kubo hace un excelente dibujo, no solo de los personajes, sino que también de los propios dragones y de algunos escenarios. Y eso es lo que yo más puedo destacar de este autor. Realmente su dibujo es muy bueno. Y ahora sí, pasamos al siguiente punto. Sus personajes son de los más característicos e interesantes de esta obra,
desde Nini y Noel hasta Valgo, que casi es un personaje terciario de la obra, pero que estos ayudan a la misma. Y sí, eso también incluye a Valgo. No se nos presenta su historia de origen, de cómo llegaron allí, o de dónde surgieron, o entre muchas otras cosas más. Pero pese a que no tenemos eso de una manera más contundente, nos ayuda a comprender un poco más de sus historias, ya que los personajes, aunque no se nos muestren toda su historia completa, muestran aspectos de personajes con muchas cosas detrás, como un Nini modelo, o por ejemplo la relación que tienen Noel y Valgo, que es de amistad claramente. Además de eso, los personajes como Valgo o Marcy respectivamente, pese a que en un inicio no aportan absolutamente nada a la historia, estos personajes dan bastante a la misma. Uno por ejemplo estuvo en el one shot y se establece mejor su relación con Noel en ese mismo one shot. Lo mismo ocurre con Masi y Nini, que se nos muestra su relación a lo largo de estos 4 capítulos del manga. Aunque hay algo que me molesta de los personajes, y es que hay algunos que tienen ciertas conveniencias, como por ejemplo Valgo y esa trompeta mágica que hace que aparezca una espada, ya que intuimos que sería algo importante en la historia, digo, por algo se nos presentó. Y lo mismo ocurre con Bugs Jr., que pese a que en un inicio lo tenemos como un personaje de comedia, en realidad es un personaje que puede servir para muchas más cosas. Además, no se nos ha presentado mucha información de estos mismos. Es más, hay personajes que aparecen en la historia y no se nos ha presentado nada. Poderes, habilidades, historia, etc. Son personajes que aparecen allí y nada más, pero que al espectador los va a recordar no por lo que hagan, básicamente, sino por su vestimenta, porque la vestimenta es algo característico. Y de hecho, en esta obra tiene varios diseños, y cada uno lo podemos diferenciar de otros personajes que hayamos visto anteriormente. En fin, los personajes funcionan, dan cosas para que nos interesemos y nos dan lo suficiente para que uno se pueda encariñar con estos mismos en la obra. Nos dan poca información de otros, pero nos mantienen enganchados para que nosotros podamos seguir viendo más de estos mismos. Este punto a más de uno lo confundirá, ya que no hay un villano como tal, solo hay un antagonista que se cruza en el camino de los protagonistas, para que no cumplan su objetivo, y ese es Bruno. Es decir que pese a que me encanta el diseño del personaje y la personalidad que ella tiene y todo lo demás, como su desenlace en la historia, es un antagonista decente para esto que sería como el primer acto de esta nueva obra. Funciona y queda en la misma como un personaje que puede servir para el futuro de la misma. Y de hecho es lo que más puedo destacar de este antagonista. Aunque sinceramente hubiera preferido un poco más de él y mostrar mucho más de ese aspecto de antagonista potente, casi acercándose más al estilo de un villano. Pero no me quejo realmente. Para algunos probablemente les moleste el hecho de que no sea un villano al 100%, aunque a mi parecer funciona porque les pone trabas a los personajes y eso es lo que importa, que le pongan las suficientes trabas a los personajes para que ellos no puedan seguir avanzando. Igualmente es cierto que luego él se hace bueno en la historia, pero en realidad ya era un suceso que se iba a dar, ya que él solo seguía órdenes de los de alto mando. Por eso digo que él es un antagonista y por ende funciona como uno. Se nos establece en un inicio, se le da un conflicto durante el capítulo y finalmente tiene una resolución que uno podría decir que es aceptable. Realmente fue una sorpresa el ver esta obra y ¿qué puedo decir? Estoy muy emocionado no solo con la segunda temporada del manga como fue anunciado, además de la serie y la película, la cual ya salió y la cual tendrá un análisis, aunque no sé si muy detallado, pero eso ya lo veremos capaz que dentro de muy poco o dentro de 2 semanas, quién sabe. Como conclusión de este video, World of Witch es realmente buena. Es cierto que es muy corta, pero esto nos ayuda a que podamos tener un mejor recibimiento de la obra y que no sea extensa y que uno ya se canse de tanto leerla. Además, dentro de poco se viene la secuela, así que no hay que apresurarnos. Es una obra interesante por su propuesta y por todo lo que esta misma nos muestra, y es recomendada para su lectura. Espero que les haya gustado este video
Y si te gustó, deja tu like y comenta para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Recuerda suscribirte y activar la campanita para nunca perderte de mis videos que se van a subir en el futuro, porque se vienen muchos más y mejores. Recuerda seguirme a través de Twitter e Instagram y los links te los dejo abajo en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos veremos en la próxima. I thought you might be home, I wasn't sure. I thought you might be home.